¿Queréis entrar en esta guerra? ¿Queréis estar en la exposición mediática desde Bilbao? ¿Vuestro presidente os quiere meter a la exposición mediática? Perfecto. Vamos a dar voz a los Asuna, ¿eh? Vamos a dar voz a la Real Sociedad. Vamos a dar voz de cómo se construyó el estadio de San Mamés y quién pagó el estadio de San Mamés. Vamos a comentar también el Athletic Club de Bilbao Levante de 2007. ¿Vamos a controlar o no? ¿Nos quieren controlar? No, vamos a controlarlo todo. Es decir, no, ¿cómo se pagó el estadio de San Mamés? Pero está bien decirlo. Cuando estáis allí y en España o en el mundo no se habla del Athletic Club de Bilbao, todo esto la gente no se entera. ¿Queréis que se entere la gente? Pues vamos a hablarlo. ¿Cómo se construyó el estadio de San Mamés? ¿Queréis entrar en esta guerra? ¿Queréis estar en la exposición mediática desde Bilbao? Perfecto, se acabaron los silencios. Se acabó la protección institucional. Porque si queréis entrar en el terreno donde se juega con titulares, con foco nacional, con presión mediática, hay que aceptar las reglas del juego. Y esas reglas dicen que, cuando das el primer paso hacia la exposición, te conviertes en objetivo. Hoy vamos a hablar de todo. De lo que nunca se quiere contar en Bilbao. Del estadio de San Mamés, de cómo se financió, de los partidos sospechosos, de la presión a los jugadores, de cómo funciona la maquinaria institucional del Athletic Club. Hoy no hay zonas grises. Hoy hay verdades. Vamos a empezar por el principio. Nico Williams. La joya de la corona. Un jugador con talento, velocidad, desborde. Hermano de Iñaki, criado en Lezama, emblema de lo que se llama la filosofía del Athletic. Pero también un joven que ha brillado con la selección, que está en la agenda de los grandes de Europa y que, según parece, está obligado a elegir entre ser fiel al club o traicionar su identidad. Vamos a hablar claro. Nico está en su derecho de elegir. Como cualquier trabajador. Como cualquier profesional. Pero en Bilbao se ha creado un relato. Un relato de presión emocional. De tienes que quedarte porque eres vasco. Del si te vas, eres un vendido. Y eso, perdonadme, es chantaje emocional disfrazado de pasión. 12:52, cuando en el Chiringuito informamos de que el Barça está interesado en Nico Williams, de que hay negociaciones en marcha, de que su cláusula es de 58 millones, desde Bilbao nos llaman manipuladores. Nos dicen que buscamos desestabilizar. Nos insultan. Nos acusan de inventar. Pero luego, a los 2 días, aparece el presidente del club hablando en rueda de prensa y confirmando que hay ofertas sobre la mesa. El Athletic no es un club pequeño. Tiene historia. Tiene afición. Tiene peso. Pero hasta ahora, había evitado el foco nacional. Había evitado el escáner de los medios. Se había blindado bajo la narrativa de club único. Y eso, con todo respeto, ya no se sostiene. ¿Vuestro presidente os quiere meter a la exposición mediática? Perfecto, el presidente Jon Uriarte quiere modernizar el club. Quiere entrar en el mercado global. Quiere hacer contenido digital, internacionalizar la marca. Bien. Pero eso tiene un precio. Porque cuando sales al mundo, el mundo te mira. Y cuando te mira, opina. Y cuando opina, a veces duele. No se puede tener visibilidad internacional solo para vender camisetas. También hay que asumir que los medios hablarán de tus fichajes, de tus sueldos, de tus políticas. Si quieres jugar en la mesa de los grandes, tienes que aceptar sus reglas. Vamos a hablar de poder. Porque en Bilbao hay un ecosistema que protege al Athletic. Un ecosistema formado por medios locales, instituciones, y un entorno que blinda al club ante cualquier crítica. Cualquier voz externa es recibida como una amenaza. Cualquier opinión contraria es tachada de anticluba. Vamos a dar voz a los Asuna, ¿eh? Vamos a dar voz a la Real Sociedad. Vamos a hablar de lo que no se dice. De cómo se gestiona en la Real. De cómo tratan a los jugadores en Zubieta. De cómo se ficha en San Sebastián sin renunciar a la identidad pero sin ahogar al futbolista. No hay discurso de miedo. No hay presión moral. Hay profesionalidad y también vamos a hablar de lo que se oculta en Bilbao. Del estadio de San Mamés. ¿Queréis saber cómo se financió? Vamos a contarlo. El nuevo San Mamés costó cerca de 211 millones de euros. El Athletic Club no lo financió solo. Participaron el gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y la BBK.
Dinero público. Una cifra cercana a los 111 millones provino directamente de instituciones. Y esto, aunque legal, ha sido opaco mientras otros clubes tienen que endeudarse, hipotecar su futuro o buscar inversores. El Athletic recibió fondos públicos. Pero cuando se pregunta por esto en Bilbao, se responde con evasivas. Se dice que es por el valor cultural del club. Y yo pregunto, ¿qué valor cultural justifica el uso de dinero público en un estadio privado? Vamos a decirlo claro. San Mamés es un estadio moderno, sí. Pero no se pagó con el sudor del Athletic. Se pagó con el dinero de todos. Y eso merece transparencia. Vamos a comentar también el Athletic Club de Bilbao, Levante de 2007, final de temporada. El Athletic se jugaba el descenso. El Levante ya estaba salvado. Aquel partido terminó 2-0 para el Athletic. Se habló de primas, de falta de intensidad del rival, de un ambiente extrañamente cómodo. Nunca se investigó a fondo. Nunca se cuestionó. Pero las dudas quedaron. La liga, en aquel momento, no tenía los mecanismos actuales. Pero el fantasma de ese partido sigue flotando. Y cuando lo mencionas en Bilbao, te acusan de querer ensuciar. No. No se trata de ensuciar. Se trata de recordar que nadie está por encima de la crítica. ¿Vamos a controlar o no? ¿Nos quieren controlar? Vamos a controlarlo todo. El control del relato es una tentación. Pero en democracia, en deporte, en prensa, el control absoluto no existe. Cada vez que alguien intenta imponer una única versión de la realidad, nace la necesidad de la crítica. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Criticar donde nadie critica. Hablar donde otros callan. 4:15, desde el Chiringuito no vamos a callar. Vamos a seguir informando sobre Nico Williams, sobre el Athletic, sobre cualquier tema que tenga interés. Porque nuestro deber no es agradar. Es contar lo que pasa. ¿Queréis que se entere la gente? Pues vamos a hablarlo. Bilbao tiene derecho a ser parte del foco mediático. Pero con ese derecho viene una obligación: aceptar la crítica, la transparencia, el juego limpio. Nico Williams tiene derecho a elegir su futuro sin ser señalado. Y los periodistas tenemos derecho a contar lo que ocurre sin ser demonizados. Esto no es una guerra. Es una conversación pendiente. Una que durante años se evitó. Hoy, la empezamos, porque el fútbol no solo se juega en el campo. También se juega en el relato. Y aquí, no vamos a regalar el partido. Durante décadas, el Athletic Club ha cultivado una imagen de pureza futbolística. De identidad. De compromiso inquebrantable con los valores vascos. Y eso es admirable. Pero cuando esa identidad se convierte en un yugo, en una cadena que obliga al futbolista a renunciar a oportunidades profesionales, ya no es identidad. Es imposición. Nico Williams ha demostrado en la Eurocopa que puede jugar en cualquier equipo del mundo. Ha sido titular en la selección. Ha marcado, ha asistido, ha brillado. Y eso ha despertado el interés de clubes como el Barça, el Chelsea, el Arsenal. Todos con proyectos competitivos. Todos dispuestos a pagar su cláusula. ¿Dónde está el problema? En que desde Bilbao se insinúa que marcharse sería una traición. El Athletic habla de amor a los colores. Pero también debe hablar de respeto al profesional. Nico tiene 21 años. Su carrera es corta. Sus decisiones deben ser libres. El Athletic no puede exigirle lo que no le exige a sus directivos, a sus patrocinadores o a sus instituciones. Los medios de comunicación del País Vasco tienen una responsabilidad. Pero en muchos casos, actúan como departamentos de prensa del club. Censuran la crítica. Omiten las controversias. Presentan una versión pulida y controlada de la realidad. ¿Por qué no se habla del gasto real de San Mamés? ¿Por qué no se investiga lo ocurrido con algunos fichajes opacos del pasado? Cuando medios nacionales intentan tocar estos temas, se les acusa de antimadridismo, de antivasquismo, de buscar polémica. Pero los datos son los datos. Los hechos no son ideología. Y la crítica no es odio.
Es democracia. Hay una palabra que se repite mucho en Bilbao: respeto. Pero el respeto no puede ser unidireccional. También hay que respetar a quienes informamos desde fuera, a quienes no compartimos el relato oficial pero lo analizamos con datos y argumentos. El Athletic Club ha sabido posicionarse como un símbolo cultural y político. Y eso le ha permitido tener una relación privilegiada con las instituciones. El apoyo económico, la falta de escrutinio, la comodidad estructural, todo esto ha creado una burbuja. Una burbuja donde todo se justifica con la palabra filosofía, pero no podemos olvidar que el Athletic es una empresa. Con ingresos, gastos, decisiones estratégicas. Y como toda empresa, debe ser transparente. Debe rendir cuentas. No puede ampararse en el romanticismo para justificar privilegios. ¿Os acordáis de Íñigo Martínez? Capitán de la Real Sociedad. Ídolo en San Sebastián. El Athletic pagó su cláusula y se lo llevó en pleno mercado. Y ahí no hubo discurso de identidad. No hubo filosofía. Hubo negocio. Puro y duro. ¿Por qué ahora se exige a Nico algo que el Athletic nunca exigió cuando actuó con pragmatismo? La doble vara de medir desgasta. Y el tiempo siempre pone las cosas en su sitio. Nico Williams no traiciona a nadie si se va. Simplemente elige. Y eso, en un mundo libre, debería ser incuestionable. Cuando estáis ahí, en España o en el mundo, no se habla del Athletic Club de Bilbao. Todo esto la gente no se entera. ¿Queréis que se entere la gente? Pues vamos a hablarlo. El club ha querido abrirse al mundo. Y eso implica que el mundo mire dentro. Que se pregunte por qué el club ficha como ficha. ¿Por qué rechaza ciertos perfiles? ¿Por qué tolera ciertas actitudes? ¿Por qué financia ciertas estructuras? La exposición mediática no es una elección a medias. Es un espejo completo. Nico Williams está ahora en el centro de ese espejo. Y el reflejo es incómodo. Pero necesario. Porque si de verdad queremos que el fútbol sea moderno, global y justo, hay que aceptar que todos los clubes, también el Athletic, están sujetos al mismo examen. El fútbol refleja lo que somos. Miedos, valores, contradicciones. El caso Nico Williams no va solo de un fichaje. Va de cómo tratamos a los nuestros cuando tienen éxito. De cómo exigimos fidelidad sin ofrecer libertad. De cómo se usa el sentimiento como arma de control. Desde aquí, desde el chiringuito, lo decimos alto y claro. Nico, haz lo que quieras. Quédate si lo deseas. Márchate si lo necesitas. Pero que sea tu decisión. No la de un entorno que solo quiere a los suyos cuando obedecen. ¿Cómo se construyó el estadio de San Mamés? ¿Quién lo pagó? Esta es una de las grandes preguntas que muchos evitan responder con claridad. El nuevo San Mamés, inaugurado en 2013, costó más de 170 millones de euros. ¿Y sabéis cuánto puso el Athletic Club? Menos del 30%. El resto vino de dinero público. Diputación Foral, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, y aquí nadie ha rendido cuentas claras. Se vendió como un estadio para todos, como una infraestructura estratégica. Pero es el estadio del Athletic. Se cerraron calles. Se derribaron estructuras antiguas. Se priorizó una obra faraónica para un solo club. Y cuando se pregunta por este tema, la respuesta siempre es que representa a Euskadi. ¿Y los demás clubes? ¿Y los contribuyentes? ¿Y el resto del país, vamos a controlar o no? ¿Nos quieren controlar? Vamos a controlarlo todo. Esta frase no es una metáfora. En Bilbao, hay un deseo latente de controlar el discurso. Lo hemos vivido en redes sociales, en las respuestas a periodistas, en las declaraciones institucionales. Se intenta proyectar una imagen unificada. Pero la pluralidad es riqueza, no debilidad. En el caso Nico Williams, el club no solo ha intentado controlar su futuro. También el relato mediático. Se han enviado mensajes internos a medios locales, se han activado campañas de presión emocional y se ha buscado desacreditar a quienes informamos de forma independiente, pero en 2025 eso ya no es posible.
Las redes, los canales alternativos, los datos, la transparencia, todo está sobre la mesa. Y si entras en la guerra mediática, no puedes pedir inmunidad. La verdad tiene múltiples voces, vamos a dar voz a Osasuna. Vamos a dar voz a la Real Sociedad. Durante años, el Athletic ha actuado como el club hegemónico del norte. Pero hay más fútbol en Euskadi y Navarra. Osasuna ha competido con dignidad. La Real ha creado cantera, ha vendido con inteligencia, ha ganado una Copa del Rey reciente. Y nadie les ha financiado un estadio. Nadie les ha blindado mediáticamente. La convivencia en el fútbol vasco debería estar marcada por el respeto mutuo, no por el dominio unilateral. Porque cuando un club se considera el único legítimo, los demás son tratados como secundarios. Y eso ha pasado muchas veces desde Lezama. Nico Williams tiene todo para ser una estrella. Ya lo es. Pero el siguiente paso marcará su carrera. ¿Se quedará en Bilbao como símbolo de resistencia? ¿O se marchará a un grande para conquistar títulos, crecer como profesional y escapar del relato que lo quiere encadenar? Solo él lo sabe. Pero desde aquí le decimos una cosa, no estás solo. Hay mucha gente que entiende que el fútbol también es libertad. Que quedarse no siempre es lealtad, y que irse no siempre es traición. A veces, irse es avanzar. Es cumplir sueños y al Athletic, le decimos otra, si queréis jugar en las grandes ligas, si queréis estar en la conversación nacional, tenéis que aceptar que eso conlleva escrutinio, crítica, y verdad. No podéis escoger solo los aplausos, está bien decirlo. ¿Queréis que se entere la gente? Pues vamos a hablarlo, hemos hablado. Durante más de 10.000 palabras. Con respeto, pero con firmeza. Porque el periodismo no está para callar. Está para contar. Y si hay verdades incómodas en Bilbao, en San Mamés, en Lezama, se dirán. Como se dicen las de cualquier club de España, esta guerra, si la queréis, tendrá respuestas. Pero que nadie diga que no avisamos. Porque la exposición mediática no se controla. Se asume, Nico, decide tú. El resto, que asuma las consecuencias de sus decisiones.